Bueno, seguimos nuestra jornada por las películas de Dragon Ball Z. Habiéndolos visto prácticamente la mitad de estas, hoy tenemos otro caso bastante especial, pues para muchos la de Metal Cooler es de las peores de toda la historia, con una trama aburrida, con una animación horrible y con una calidad inferior a las demás, que eso es decir bastante, pero que como siempre suele ocurrir en mi canal, y os juro por Dios que no lo hago a propósito, a mí me encantó esta película e incluso diré, me parece una de las mejores de Dragon Ball Z. Así que, habiendo dicho algo merecedor de sentarme al lado del mismísimo Satanás, sed todos bienvenidos a mi análisis a la sexta película de Toei Animation. Bienvenidos a Choque, los guerreros con un poder de 10.000 millones, menudos nombrecitos que le ponían por cierto, pero que es mejor conocida como la película de Metal Cooler. Vale, vamos primero con la sección favorita de todo internet, la más adorada de la multitud, titulada el por qué la película de hoy no fue canon. Y bueno, la verdad es muy sencillo, pues si tenemos en consideración que esta va después de la anterior, obviamente porque si fuese después de la posterior sería la posterior y no después de la anterior, porque la anterior iría antes de la posterior y por eso es anterior y bueno. ¿Quién tiene hambre? El caso es que sigue la línea cronológica de la película de Cooler, donde Goku venció a Freezer con la Genki Dama y alcanzó el Super Saiyan enfrentando a su hermano, o sea, no a su hermano Raditz, sino al hermano de Freezer, que no es que Raditz sea el hermano de Freezer, sino que... Bueno, no, perdón, otra vez no. Aunque aquí tenemos una particularidad bastante absurda que luego hablamos, pero pasemos ahora a la segunda sección favorita de mis suscriptores, el por qué los guerreros Z son subnormales. Y bueno, al menos en esta, al ocurrir en Namek, no tenemos a muchos de los guerreros Z y por tanto no pueden hacer aquello que tanto les gusta hacer a Toei: ignorar durante toda la película el ki de sus enemigos, porque directamente no están en ese planeta. ¿Por qué no se los trajeron? Pues ahora hablaremos de ello también, pero madre mía, las pasaremos a llamar las secciones más incompletas de internet porque hoy no pude ni terminarlas. Así que, acabadas las secciones, vamos con lo que nos ofrece la película. Y vale, de inicio deberéis pensar: ¿por qué pelotillas Servo, que estuvo todo el vídeo pasado tirándole piedras a la película de Cooler, y viene hoy el cara de rana este a decir que la de Metal Cooler es en realidad una muy buena? Pues sin querer hacer una comparación directa, hay varias cosas que en mi opinión hizo muchísimo mejor. Para empezar, es obvio que esta película tiene un guión muy simple, extremadamente simple. Sobre la mesa parecería igual que la de Cooler. En vez de llegar los villanos, pues fueron los mismos guerreros Z los que llegaron al planeta de turno, y de ahí, como buena película de Dragon Ball, se empieza a solucionar el conflicto. Y cuando digo solucionar el conflicto, pues me refiero a puros puñetazos en la tráquea. Aquí no hay tonterías, nada de perder el tiempo buscando a los enemigos, nada de rellenos absurdos y absolutamente nada que pueda ralentizar la trama de la película, puesto que desde el minuto 10 hasta el final hay puro combate constantemente. Es súper simple como en la anterior de Cooler, pero aquí ni hay pausas ni pérdidas de tiempo y desde el inicio estamos enfrentando al villano y sus secuaces. Y ya está. ¿Que tendría que ser más elaborada? Pues sí, pero esto es Dragon Ball. Yo quiero acción, quiero combates y creo que todos pedimos lo mismo. No porque no pueda disfrutar de otras cosas, sino porque a Toei no se le acaba de dar bien construir una buena narrativa en las películas, al menos en este punto. Y aquí se enfocaron en lo que sí que saben hacer, en que Goku y los demás les peguen puñetazos en el hígado a sus enemigos. ¡Punto! Por esto, en comparación a las otras películas, esta es la que más acción tiene y de lejos, y solo por este pequeño detalle a mí ya le suman muchos puntos. Incluso que todo transcurra en Namek ya se percibe como algo un tanto distinto. Yo estaba cansado ya de ver los paisajes pochos de la Tierra. Dame algo de variedad, por favor. Además, la estructura es simple, pero ya presenta elementos más interesantes que en la mayoría de los otros films. Aquí se presenta el concepto del Big Gege Star. ¿Gege? ¿O no? Para, Jujutsu Kaisen, no controles mi mente. Tu momento ya pasó. Vas a caer, Gege. Vas a caer.
Que sí, reconozco que la estrella esta de Gege es una mamada inventada usada como excusa para que Cooler pueda volver con una razón lógica entre comillas, pero al menos es un concepto bastante original y curioso. En los 90 estaba bastante de moda este concepto de la tecnología tomando propia iniciativa, propagándose y haciéndose cada vez más fuerte al tragarse todo en el universo, y que este bicho se una a Cooler, pues a mí me parece una buena idea, causando la tan temida por aquella época revolución de los robots. Madre mía, si esta gente vieran ahora que el avance tecnológico del cual tanto temían era para que ahora la IA haga redacciones de castellano a adolescentes de 12 años adictos al Fortnite y a los chetos, pues madre mía, Terminator no estaría orgulloso de nosotros, desde luego. Pero bueno, como decía, todo esto es simple, pero ya es algo que se plantea aparte de que el villano destruya todo, pues porque es el villano y porque destruye cosas. Y además, para los que no les guste esta explicación para el regreso de Cooler, me voy a cagar aquí encima, porque si aceptamos que Freezer regresó como Mecha Freezer después de acabar destrozado en Namek, yo compro que llegara este bicho tecnológico, se fusionara con Cooler y regresara, porque no hay nada que Freezer pueda hacer que su hermano no, porque al final él es el más cool de Cooler. Ya lo sé, estas bromas son una mierda, pero no sé qué poner en el guión, dejadme en paz. Como la película en sí es simple, hablemos de un tema que, como sabéis, a mí me pone bastante nervioso las películas, que son los esbirros. En esta, al ser un ente tecnológico, no hay esbirros como tal, sino robots extremadamente básicos que solo sirven como sacos de boxeo. Y la verdad es que, pese a ser extremadamente planos incluso en su diseño, y tampoco teniendo ningún diálogo por motivos evidentes, aún así creo que cumplen decentemente bien, Es decir, al menos los guerreros Z que estaban allí pudieron pelear. Incluso está el tema de deber concentrar todo su poder para poder romper su armadura, que es algo súper simple, pero que creo que quedó bien. Además, como una demostración de lo que debería hacer Goku en el combate con Metal Cooler. Y ya simplemente por eso creo que funcionan mejor que muchos otros esbirros de las otras películas. Me hubiese gustado algo así como unos mini coolers a los Cell Juniors, pero bueno, ideas mías locas que no tiene que cambiar Toei 30 años después. Y bueno, participaron Gohan, Krillin y Piccolo, porque como dije, los otros no estaban en Namek, pero ojito porque por la cara se trajeron a Roshi, a Yajirobe y, escuchadme bien, al putísimo Oolong. Oolong llegando a Namek de la nada diciendo: a ver, ¿qué hago yo aquí? O sea, se dejan a Yamcha y Tenshinhan tomándose una sopita calentita, pero se trajeron a Oolong. Madre mía, grande Toei Animation, dándole la relevancia que no le dieron en Z. Obviamente esto fue enfocado a los memes, a que hagan reír de vez en cuando entre tanta pelea, y la verdad es que creo que funcionó bastante bien. Dieron bastante juego, como cuando pareció que Roshi se papeó un robot épicamente para ver luego cómo se lo llevaban en un saco de Papá Noel. Grande Roshi, qué grande. Vale, hecho todos los preliminares, hablemos de Metal Cooler, quien muchos podréis pensar que es Cooler, pero no es Cooler, es Metal Cooler, porque es cool, pero además es metal. No hablemos tanto de su origen, ya que eso se exploró en su primera película, sino del por qué creo que funciona, y a su vez también tiene algunos problemillas, obviamente. Creo que al haber sido introducido en la otra película y haberle dado ya su pequeña construcción en esta, enfocarse solamente a que sea el villano me parece correcto. ¿Podrían haber hecho algo mejor? Pues sin duda, pero creo que funciona. Ahora sí se entiende que Cooler odie tanto a Goku, pues lo convirtió en un refrigerador de metal, y sobre todo porque su intención era chuparle la energía con Gege. Bueno, está raro, pero así es la película, no me culpéis. Ahora, algo que sí que me chirrió y bastante fue cómo lucía Metal Cooler durante toda esta película. O sea, no el diseño como tal, que este me gusta mucho más que el Cooler base, sino en el cómo se muestra en varias escenas de la película. Algo que noté exagerado era que estaba sumamente sobrecargado, que al mirarlo veía un montón de trazos, de líneas, y que no dejaban ver, que no dejaban ver bien el tan buen diseño que para mí tenía Metal Cooler, porque mucha gente se quejaba de Cell, la pesadilla de los animadores, pero señoras y señores, esto sí que debía ser una absoluta pesadilla para cualquier animador que deseara abrazar a sus hijos al menos una vez a la semana. Se empeñaron en que para hacer un efecto brillante en su cuerpo trazaran 2 millones de líneas por todo su cuerpo, cosa
totalmente innecesaria, que en parte podría ser incluso que afectara a la producción. O sea, mantener esas líneas constantemente debía ser infumable, y sobre todo, y más importante, es que ni siquiera luce bien. Y mejor aún, os lo voy a demostrar, atentos gente. He cogido un frame aleatorio de Metal Cooler, y sí, se ve muy bien, pero como dije, para mí está sobrecargado de líneas, por lo que yo con Photoshop eliminé todas esas líneas que buscaban hacer un efecto brillante, y voilà, el resultado es este, y creo que es mucho más fino, mucho más limpio y nítido para la vista, porque de la otra manera era muy recargado a simple vista. Incluso os voy a decir que al final, cuando se muestran al ejército de Metal Coolers, en vez de con líneas, pues muestran el dicho brillo con un color blanco, y aunque creo que se sigue viendo demasiado saturado, aún así creo que queda mucho mejor. ¡Muerte a las líneas innecesarias! ¡Viva los diseños simples y orgánicos! Y esto me lleva a hablar de uno de los puntos, si no el punto más criticado de la película, que es su animación. Y sí, no lo voy a negar, tiene problemas bastante graves. Creo que algo que no se había visto en todas las demás hasta la fecha, es decir, una mala animación, empezó a pasar factura en la de Cooler, en alguna secuencia y sobre todo en esta de Metal Cooler. Sobre todo destacaría escenas del Goku Kaioken vs Metal Cooler o del Goku Super Saiyan vs Metal Cooler, donde destacan una animación extremadamente lenta, donde se le ven las costuras a la animación con un dibujo totalmente horrendo. Y es que al verse la secuencia tan pero tan lenta, es imposible no ver las caras horribles de Goku y de Metal Cooler y darte ganas de subirla a Twitter y reírte de ellos. Obviamente sé que hay que diferenciar animación del dibujo, pero en estas secuencias van de la mano. Y sí, hay varias escenas en la película como estas, no lo negaré. Y sé que esto es una producción más grande que capítulos de Z, y un producto de Dragon Ball necesitaría más calidad, estoy completamente de acuerdo. Pero sinceramente no sentí que fuese algo tan pero que tan exagerado. Hay algunas secuencias, como dije, 2, 3, incluso 4 quizás, pero no vi nada que no pueda ver en la misión estándar de Z, donde hay muchas cosas peores que esta. Y teniendo el nivel de producción enfermizo de películas cada 6 meses en aquella época como esta, entiendo que tarde o temprano se tendría que notar algo, pero igual en serio que para mí no es para tanto, o al menos no fue algo que me entorpeciera el disfrute exagerado. Repito, hay algunas escenas que se ve clarísimo y da ganas de reírte de ello, pero en general en la película eso no pasa demasiado. En serio que estas escenas malas son la excepción, y en términos globales se vio bastante bien, lo digo en serio. O sea, dejémonos de creer las cosas que dicen por ahí y aprendamos a valorarlo nosotros mismos, porque en serio que si la revéis está muy épica justamente por la animación y por el combate. Y hablando de este último, creo que tiene muchas cosas positivas y alguna que otra bastante rara, ya que de la absoluta nada Goku usa el Shunkanido y aquí ya me rompió absolutamente toda la línea cronológica que hicimos al inicio. Joder, me duele la cabeza. Pero a ver, ¿no era que en esta línea temporal venció a Freezer sin el Super Saiyan y entonces no acabó yendo a Yadrat? ¿O acaso Namek explotó y sin el Super Saiyan llegó a Yadrat para luego irse a la Tierra? Pero eso no tiene tampoco sentido, porque en la anterior película él no usó el Shunkanido, y si lo pudiese usar, ¿por qué no se vinieron con el Shunkanido en vez de coger una nave para llegar a Namek? Bueno, digamos que por el camino se pararon a comprar a un Oxo de Yadrat y le hicieron un 2x1. Te compras un pan y te enseñamos una técnica. Pero el problema es que no nos frenamos ahí, pues Cooler de la nada también la usa. ¿Pero qué cojones está pasando? ¿Se encontraron en la cola del Super? ¿O qué pasó aquí? Bueno, podemos justificar que en esta línea temporal el Shunkanido se aprende de otra manera, pero bueno, todo esto fue un error que ni siquiera tuvieron en cuenta. Pero oye, hasta de los errores se aprende, porque su mayor defecto se convirtió en su mayor virtud. Bueno, en realidad no es tan así, pero estuvo bueno el combate y las secuencias del Shunkanido. Y eso me lleva a Vegeta, porque, por favor, editor, ¡un aplauso para Vegeta! ¡Guapo! ¡Daría otro hijo! ¡Hazme la princesa de los Saiyajins! Porque esta es la 6ª película de Z y apenas hace su primera aparición, señoras y señores. Lo que le costó a Toei sacar a este tipo, aunque tuvieron muchísimas oportunidades. Aunque bueno, se lo perdono a Toei Animation, porque su primera intervención es oro puro. Joder, tantas películas esperando a su aparición y valió
cada maldito segundo. Aparte de este disrespect, sinceramente es demasiado épico ver a Goku y Vegeta pelear a la par en Super Saiyan. Creo que no pasó algo así canónico hasta la saga de Buu. Un deleite para todo fan tanto en lo visual como en acción, puesto que el ataque que hacen para vencer a Metal Cooler me encanta. Ambos a máxima potencia tal y como hicieron Piccolo y los demás. Una forma distinta de vencer a un enemigo que es muy básico, pero es bastante original y sobre todo épico. Y que luego de esto aparecieran un total ejército de Metal Coolers es un punto sumamente genial. Es pura desesperación porque apenas vencieron a uno. Entonces, ¿qué harán con un ejército? Una fantástica idea, pero que por alguna razón no aprovechan. O sea, soy consciente de que no iban a ganarles, pero me hubiese gustado ver un poco de ese combate, algo de resistencia por parte de Goku y Vegeta enfrentando a unos tipos que realmente no podrán vencer. ¿Cómo afrontarían un combate así? Pero lamentablemente lo esquipean épicamente y los llevan a la nave. Una pena total, pero que seguramente va en la línea de la loca producción que tenían en esa época, que seguramente esta película se vio recortada en varios aspectos y este seguro que debió ser uno de ellos. Y hablando de esto, pues lo peor de toda la película para mí es el cómo se llega a dar el clímax final, porque Cooler agarró a los dos Saiyans para absorberles la energía con su Gege estrella aniquiladora de personajes importantes de Jujutsu Kaisen, pero tras poder construir ejércitos enteros de Metal Cooler se da cuenta que no puede absorber toda la energía de dos Super Saiyans y por eso empieza a explotar su nave. ¿En serio? ¿En serio eres capaz de construir y no, de crear centenares de guerreros más fuertes que un Super Saiyan, pero no puedes absorber la energía de uno de estos? ¿Pero qué me estás contando? Vaya chorrada y vaya tontería para darles la oportunidad de ganar a los protagonistas, que seguramente en el conflicto final quisieron hacerlo más elaborado, pero se vio recortado por el guión y no salió con esta mamada. Pero bueno, al final son liberados, enfrentan al Cooler metálico con cables y lo destruyen de un golpe en su núcleo. Algo que he escuchado que está bastante criticado por la gente, pero que yo al menos creo que tiene más o menos sentido, pues debía ser alguien vulnerable, si no, no mandaría todas esas copias Cooler anteriormente y hubiese peleado su cuerpo real. Además que Vegeta fue clave para ganar al conseguir liberar a Goku, que ya había perdido en ese entonces, ganándolo con un ataque distinto a la Genkidama o al Kameha y a sus otras variantes, sí, esenciales. Por lo que bueno, tuvo una buena participación Vegeta y al final fue una resolución diferente a las otras, y eso para mí pues ya está bastante bien. Y así fue la película de Metal Cooler, una extremadamente criticada por el fandom, pero que al menos a mí me gustó bastante. Tiene problemas claros de producción y de algunos diseños, pero en ideas y estructuras es de las más simples, pero también de las más satisfactorias. Pura acción, puras peleas, participación decente de los personajes secundarios, con combates entretenidos que reflejaban el combate final de Metal Cooler, e incluso los chistes dieron gracia. Pudimos ver a un Vegeta bastante top y en general fue bastante decente. Tiene algunos detalles que se escapan, obviamente, ya no solo en animación, en técnicas, en guión, sino que incluso podrían haber construido algo más con el Gege o con el propio Metal Cooler, con los esbirros y todo eso, pero como dije, si a Toei no se le daba bien enfocarse en la narrativa, que se enfocase en los puñetazos, y aquí lo hizo y para mí quedó bastante épico, Yo si le tuviera que poner una nota sería un 7,5 seguramente, de las que más he disfrutado hasta la fecha. Buen ritmo, buen final y bastante buena película de solo 45 minutos, sorprendente. Incluso esta fue la primera vez donde vimos a Dende como Kamisama. Es que era una adelantada a su tiempo, señores. Veneren a esta obra maestra. Y os preguntaréis qué viene ahora, Pues una película que se conoce más por el meme de las pelotas de Goku que por su propio villano. Así que veremos qué sorpresas me esperan en la siguiente parte con la película del Androide 13. Hasta la próxima. Adiós.